O sea que tú viniste un día cualquiera a este paraíso, es decir, tú pisaste a Anahari y te enamoraste de una. De una, como dicen aquí. De una, a primera vista. Sí, claro. O sea, caminamos este sendero, llegamos al Shalá y las montañas hablaron. ¿Y qué te dijeron? Si ya traía todas mis cosas. Y le dije que no, pues porque nada más venía una semana. Pero no, realmente, o sea, los caballos, la naturaleza, las montañas, todo. Es más, algo fuera de broma, ahí le tocó la experiencia a Tali, que me paré aquí y dije, wow, está sorprendente ese consultorio, ¿no? La cabaña en medio del bambú de la guadua. Y la planta empezó a saludar. Y los dos nos quedamos así y yo le hice así. Y se empezó a mover. Y fue como si el lugar estuviera vivo, que pues por supuesto está vivo. O sea, este lugar está completamente vivo. Y ver esas fotografías, el adentrarte y decir, como yo tengo un dicho, que el ambiente siempre me va marcando la pauta de cómo es mi realidad. Entonces yo me paro en los lugares y digo, wow, listo, esta es mi realidad. Y saltas. Salto. O sea, la realidad es que el salto, ¿cómo te quiero decir? El salto para mí, sí, o sea, me he pegado muy fuerte. O sea, ha habido momentos donde me he descalabrado, me he desmayado, pero no me he muerto. Y yo siento que el día que me muera es porque mi propósito culminó y el mensaje trascendió y va a llegar a miles y millones de personas. Entonces, pero ese día solamente el de arriba sabe cuándo va a llegar. Mientras existe un plan perfecto que aquí se nos dio. Entonces hay que ponerlo en práctica y empezar a trabajar y hacer esa familia de terapeutas, esa compañía que va creciendo cada día para que las personas se sientan en un lugar seguro. Que Anahari también es eso. Anahari es un lugar seguro, Sí, donde tú vienes a compartir desde el corazón. es verdad. Tienes razón. Bueno, vale, ya me has preguntado muchas cosas y ahora yo te voy a preguntar a ti. Yo soy creyente de que hay varias cosas que nos hacen evolucionar y una de ellas es la vulnerabilidad. Y yo te quiero invitar a que me respondas esta pregunta desde ese lado vulnerable de Valentina. Dime en menos de un minuto qué fue lo más impactante que te ha pasado en tu vida y cuál ha sido el aprendizaje que está detrás de esa historia. Bueno, lo más impactante, que no lo tengo que pensar mucho, fue convertirme en mamá, porque aunque sí lo quería para mi vida, no lo pensaba en ese momento. Entonces mi hijo llega literalmente de un momento a otro, que eso es capítulo de otro podcast, y pues digamos que mi vida me dice y el universo me dice, la ruta es esta, no la que venías trayendo. Y el aprendizaje en realidad es lo que dices. Para mí la vulnerabilidad se ha convertido en todo, en el momento para crear, en el momento para abrirme, en el momento para aceptar lo que el universo me entrega, porque me da la conciencia de saber que estoy vibrando con él. O sea, en ese momento la vida te sorprendió. Pero total. Ok, entonces ese momento te tocó a ti y te tocó una gran dicha, porque a mucha gente le llega a través de una pérdida, a ti fue a través de una vida. A mucha gente le llega a través de un cáncer, a mucha gente le llega a través de su ser más amado, ¿no? Así es. Ese momento es el que nos transforma y nos transporta. Pero la pregunta es, ¿por qué esperarnos a que eso nos pase para poder acceder a esa búsqueda y a esa conciencia? ¿No? Total. Entonces, si no nos ha sucedido, ¿por qué lo dejamos llegar? Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué edad tenías cuando sucedió eso? 26. 26. ¿Él nació cuando tú ya tenías 26 o 27? 26. Muy bien. Quiere decir que el proceso te duró 2 años en asimilarlo, aproximadamente.
Aproximadamente. Sí. ¿Por qué? Porque hay algo sorprendente. Los ciclos de vida funcionan en 7 ciclos. O sea, ciclos de 7, a los 7, a los 14, a los 21, a los 28. Esos son los ciclos transformadores. Normalmente a las personas cuando están en un proceso de despertar, llega un mensaje, no le hacemos caso, llega otro mensaje más fuerte, llega otro mensaje más fuerte, llega otro mensaje más fuerte. A ti te pasó algo bonito porque llega a los 26 años, hay un proceso de asimilación, pero tu verdadero despertar comienza a los 28. Llega otra historia a tus 35 años, donde empieza a despuntar y a querer salir y a demostrar quién eres tú, ¿sí? Y hoy, después de 2 años, te encuentras dando tu propósito de vida, compartiendo tu propósito de vida a un nivel exponencial. Eso sucede en la gente. Y eso por lo cual tú estás aquí, por lo cual coincidimos y que muchas personas vienen, es sorprendente saberlo. No requieres llegar a ese proceso de pérdida, no requieres llegar a ese proceso de trauma, de asombro. Simplemente tienes que comprender qué existe detrás de toda tu vida que hoy ya te permite ser esa persona que vive en este mundo y que tiene todas las posibilidades todo el tiempo. 9 de cada 10 personas no tienen un sentido de vida. Esa y muchas otras razones fueron las que originaron una no solamente idea, sino una acción maravillosa, y es donde definitivamente nos pone hoy el camino. Hoy nos encontramos con Isaac Díaz, CEO de México y Colombia Cuántico, y estamos en un paraíso que se llama Anahari, en Quimbaya, Colombia. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, Vale. Me emociona platicar sobre todas estas experiencias y este proceso en el cual hemos trabajado tanto, y esto con lo que empezaste este podcast, esta información que vamos a transmitirle al mundo, es una de las razones por las cuales estamos aquí. Hemos escuchado hablar de muchísimas cosas como cuántica, pero también cosas que nos encontramos todos los días como muerte, depresión, autosanación, palabras como bienestar, wellness, pero en realidad queremos entender cómo se integra y en qué punto se conectan todas estas informaciones. Cuéntanos un poco. Muy bien, me voy a conectar con la historia desde la raíz, porque sí creo que sea muy importante darle al mundo esta información. Nosotros en una práctica terapéutica a través de disciplinas holísticas, alternativas o integrativas, como hoy la llamamos dentro de la medicina, experimentamos un fenómeno muy triste donde 9 personas de cada 10 no tienen un sentido de vida y realmente están muertas en vida. Y esto es porque nos hemos desintegrado de nuestro ser, hemos llegado a un punto donde todas las distracciones que hay en el mundo han hecho que nos olvidemos de nuestra verdadera esencia y nos enfocamos en desarrollar una investigación muy profunda a través de toda la medicina integrativa, de la neurociencia, de la psicología, para poder conocer cuál es el origen de todo esto. Y la primera desconexión que los seres humanos tenemos en nuestra vida es la desconexión de nuestra energía femenina y nuestra energía masculina, de nuestro papá y de nuestra mamá. Esto hace que nosotros no podamos integrarnos ni entender de dónde venimos y qué somos y cuál es la lección de vida que hemos tomado. Entonces, como primera parte, imagínate que nosotros toda la energía femenina la bloqueamos por carencias, por creencias, por desequilibrios que nosotros ni siquiera comprendimos, sino que ya estaban alojados en nuestra mente y nos bloqueó el recibir, nos bloqueó nuestra abundancia y al mismo tiempo afectó toda la parte masculina, nuestra dirección en la vida, nuestra fuerza, nuestra proveeduría. Y no quiere decir que tengas que ser hombre o mujer, simplemente esa energía que tenemos plasmada todos como seres humanos individuales es primero la única unificación que tenemos segura en este mundo, tengas la sexualidad que tengas. Desde ahí comienza la primera fase. La segunda es que nos desconectamos de la naturaleza. Traemos suelas de plástico que no nos permiten crear ese enraizamiento a la tierra. Vivimos en jaulas de Faraday, en edificios, en ciudades. No logramos conectarnos con la naturaleza y recordar quiénes somos. Estamos inmersos en videos, estamos inmersos en redes sociales,
en entretenimiento, que es un entretenimiento que no te deja nada para el ser. Todas las plataformas tienen algo positivo en el cual puedes acceder a una información muy valiosa. El problema es que buscas el entretenimiento para evadir el abandono propio, donde tu esencia no se encuentra, por lo tanto buscas pequeños momentos que te hagan sentir felices a expensas de lo que las demás personas están haciendo para entretenerte. Y ese es el principal problema. Nos estamos entreteniendo en cosas y situaciones que no alimentan a nuestro ser. Quiere decir que vamos a hablar de frases cliché, ¿no? Porque este tema de bienestar y este tema de wellness que ha tomado tanta importancia en los últimos años en el mundo, pues definitivamente está también lleno de unas frases cliché y de cosas que también a veces se quedan en la superficialidad. ¿Tú puedes crear tu realidad? Tú puedes crear tu realidad. Se escucha muy ególatra, pero creo que si lo dices desde una conciencia y una unificación, puedes crear tu realidad. Yo creo y he trabajado mucho en ello, donde el primer paso es la rendición, es el agradecimiento y es la unificación. ¿Qué quiere decir esto? Que te des cuenta que nosotros no estamos separados de ningún individuo ni de ninguna cosa, persona, sujeto, lo que tú quieras. Todo absolutamente cuenta, desde una piedra hasta el vagabundo que está en la calle. Cuando tú incorporas estas tres cosas y puedes tocar tu verdadera esencia y entender que estás conectado con el universo y con la tierra y que solamente estás viviendo un momento, porque yo le llamo al tiempo solo un momento. Nos hicieron creer que existía el pasado y existía el futuro simplemente para poder alojarlo dentro de nuestra mente, pero la realidad es que no existe ese pasado y no existe ese futuro, simplemente la creencia se puede seguir alojando en nuestra mente y es la que nos limita a poder seguir viviendo en este momento. Pero tengo la creencia de que las personas, cuando integran esa gratitud y esa unificación, principalmente entendiendo que todos somos uno, y accedemos a ese momento que yo le llamo el punto cero, nosotros tenemos la capacidad de despertar nuestro libre albedrío. Mientras nosotros no integremos y agradezcamos de dónde venimos y honremos nuestra genética, nuestros ancestros, y tomemos posición de la información, la empecemos a unificar con nuestro corazón y con todo lo que nos rodea, entonces ahí es donde sucede la magia. Y creo que ahí se experimenta algo que es el efecto milagro, que es el efecto en el cual las cosas suceden y es un pequeño instante de acción unificado a una intención pura con tu corazón. Bueno, y definitivamente, precisamente para allá iba, la ecuación del milagro. Y es que a veces definitivamente olvidamos en la mecánica de la cotidianidad que no solamente esa ecuación del milagro existe, sino que además de eso no surge de la nada. Se nos olvida que para eso hay que tener unas acciones bien intencionadas y aquí quiero conectar algo porque hablas de integridad y de cómo en muchas cosas que tenemos alrededor tenemos que integrar un montón de procesos, conceptos y aquí quiero hablar un poco de cuántica. Creo que toda la vida todos hemos escuchado hablar de la física cuántica, del salto cuántico, ¿sí? Pero en realidad, ¿cómo le podemos contar a la gente qué es la cuántica? Ok, mira, primero que nada hay que también comprender que está súper prostituido toda la parte de la cuántica y la terapia cuántica y las técnicas cuánticas y muchas personas en el mundo pues no somos físicos cuánticos como para poder tener la verdad sobre la física cuántica, ¿no? Meramente una expectativa investigada o sustentada al momento de dar las terapias, de entender el campo, de trabajar la energía, me hizo dar con un profesor de física que se adentraba en los términos cuánticos y me explicaba que la cuántica es el entendimiento o la explicación de los niveles más profundos que co-crean la realidad en la que nosotros habitamos. Normalmente en términos teóricos es el funcionamiento de la partícula más pequeña que conforma esas partículas que llamamos átomos.
que hoy en día se comprende de más de 300 partículas indivisibles, pero que a la fecha entendemos y se descubrió que el 99,9% de toda esa realidad que habita en ese mundo cuántico es un espacio vacío, que mucho tiempo quedó como un espacio vacío y que hoy nos damos cuenta que es un espacio de información almacenado por ondas, por frecuencias, por vibraciones. Y entendiendo esa parte, cuando las personas no entendemos cómo en ese espacio puede habitar esa frecuencia, esa onda, esa vibración, yo les digo a las personas en dónde habita el miedo, en dónde habita el amor, en dónde habita la ira, en dónde habita cada pensamiento y cada emoción que los seres humanos tenemos. ¿Cómo es posible que cada una de las cosas que está viva en este planeta tengan una resonancia y que tú tengas la capacidad de sentirlo? Porque solamente cuando nos conviene nosotros alcanzamos a percibir, pero la realidad es que toda esa parte de percepción que los seres humanos tenemos dormida es la que reconoce la energía y los códigos que están adentro de ese campo de información. Comprendiendo de esa forma la física cuántica con este pequeño resumen del espacio vacío, solamente el 0.01% de la materia es la que responde al llamado de esas memorias. Y de ahí nosotros sacamos un mapa de la realidad. Y esto es muy importante porque dentro de toda la investigación lo llevamos a una explicación muy simple, donde la realidad de cada individuo tiene un origen, y ese origen es la información genética de todos los ancestros que han pasado por nuestra historia y la información de todo el ambiente vivido. Esos dos te conllevan a formar una personalidad y una expresión a nivel de ADN. Esa expresión y esa personalidad es la que constantemente está modificando las creencias, los pensamientos, las emociones, y te conlleva a una acción que cuando la repites en el tiempo se vuelve una realidad. Pero como no somos conscientes de ello, nosotros vivimos en un patrón repetitivo con base a esa información. Entonces, la física cuántica te dice, hay que entender lo profundo de la realidad para poder comprender cómo se formó esa materia, cómo se formó esa enfermedad, cómo se formó esa economía, cómo se formaron esas amistades, cómo se formó esa familia. Y de ahí parte entender que los principios de la medicina integrativa, de la medicina holística, tienen fundamentos en la física cuántica, donde en ese espacio vacío se encuentra la verdadera razón de toda nuestra realidad. ¿En qué momento se dio cuenta Isaac que podía transformar vidas a través de su propósito? Fíjate que no es que yo transforme vidas. Uno de los motivos por los cuales comencé a hacer todo esto era porque al paso del tiempo en cada una de las terapias, al comprender este campo de información, vas desarrollando una susceptibilidad en el cual los niveles de percepción aumentan. Y cuando esos niveles de percepción aumentan, tú sabes lo que hay detrás de esa historia. Y normalmente las personas, con base a nuestra razón o a nuestra percepción de lo que hemos vivido, formamos nuestra realidad. Pero cuando tú le preguntas a otra persona, esa otra persona ve tu realidad con base a lo que esa persona ha vivido. Entonces, ¿cuál es la realidad correcta dentro de las dos percepciones? No sabemos, ¿no? Sí. Pero hay una parte muy importante que existe dentro de la física cuántica, que es el colapso de onda a través del cuestionamiento de la pregunta, que de hecho es una de las bases principales dentro de la ciencia para empezar a crear hipótesis, en las cuales la pregunta detona el infinito de posibilidades detrás de una realidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegaba un paciente y me contaba una enfermedad y me contaba que existía alguna depresión, algún cáncer, algún tumor, lo que sea, yo le preguntaba cuál era la emoción que más lo conectaba a esa enfermedad y la mayoría respondían el miedo.
¿Y qué había detrás de ese miedo? Todos los eventos y sucesos traumáticos desde la infancia, que ni siquiera tenían nada que ver con su realidad, pero que siempre fueron alimentándose constantemente. ¿Eso que me dejaba a mí? Pues el resultado verdadero del por qué se formó esa realidad en la persona. Entonces, ese colapso de onda que abre todas las posibilidades fue algo sorprendente, porque imagínate que todas las personas tenían vidas similares. Todas las personas que llegaban con diabetes tenían una historia similar de abandono, de amargura, de tristeza. Las personas que tenían una insuficiencia renal tenían un miedo aterrador, hubo violencia, secuestros, etcétera. Personas que tenían cáncer en pecho, habían sido traicionadas, habían tenido abusos, el papá las había sometido. Entonces todas las historias eran muy similares. Cuando tú te das cuenta de ello y le comunicas a la persona a través de un proceso que yo le llamo reeducativo, la persona se vuelve consciente del origen y desvanece la realidad, porque empieza a modificarlo. Entonces, desde esa información y desde ese colapso, que yo le llamo colapso, al momento de confrontar la realidad de una persona, cambia la vida, pero no nada más para la persona, para mí también como terapeuta, porque eso era sumamente bonito, el sentir ese alimento del alma, de decir, hey, yo ya lo entendí, ahora te lo voy a decir, pero desde la forma más sencilla que tú puedas comprender al no saber nada de lo que te estoy platicando. Claro, y para que además cada persona que llega a ti saque su conclusión y pueda ahí tener la conciencia de hacer una autosanación, ¿no? Es ahí donde se unen esos dos elementos. Totalmente. La autosanación es tener la capacidad de comprender el origen de la realidad. Ahora, dentro de ese origen de la realidad, que fue algo que nos motivó a hacer toda esta compañía y ponerle México Cuántico y Colombia Cuántico a este podcast tan increíble, Mundo Cuántico, es entender la profundidad y realidad de todas las cosas que no somos capaces de ver, porque solamente queremos observar con nuestros ojos. Si nosotros pudiéramos observar desde nuestra conciencia, cerrando nosotros nuestros ojos, observando el abismo de posibilidades que hay en esa oscuridad cuando tú cierras los ojos y te permites ver la luz de todo aquello que está formando lo que hoy forma el 0.01%, podrías desdoblar lo que tú quisieras. El tema es que volvemos al inicio de todos los distractores. Hay más distractores que herramientas que te permitan conocerte, conocer. Y la palabra conocer es sumamente importante, ¿no? Y se resume en el entendimiento del verdadero ser que habita este cuerpo y de lo que estamos compuestos como seres humanos. Así es. Además, porque todos los días nos enfrentamos y confrontamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos que uno pensaría que debería tener esa conciencia activa todo el tiempo. Hablando desde tu propósito y trayéndolo a relación con respecto a la compañía, hablando de Mundo Cuántico, porque estamos hablando ahorita de México y Colombia Cuántico, pero sé que habrán otros países que ya están en camino para integrarse, como es también nuestra razón de ser. Somos un ecosistema de bienestar, de autosanación. Háblanos un poco de eso. ¿Por qué es un ecosistema? Sí, lo que pasa es que para llegar a un proceso de autosanación, no solamente es darte cuenta de lo que existe detrás de una realidad o una enfermedad. Hay alimento, hay noticias, hay exceso de químicos, conservadores, electrosmog, y todo eso engloba un panorama que no te permite llegar a un proceso de sanación real. Tú puedes ser una persona que medite todos los días, que haga ejercicio, y eso no impide que puedas desarrollar algún tipo de patología en tu vida. Y para nosotros el comenzar a crear un ecosistema fue investigar los mejores dispositivos que tuvieran esa profundidad de trabajo a través de frecuencias, ondas y vibraciones, que tuvieran ese sustento científico
fue empezar a fabricar algunos dispositivos para poder entender cómo tú puedes impactar ese 99,9% de la realidad, y desde ahí empezamos la primera fase del ecosistema, que es la manufactura y distribución de tecnología que te ayude a impulsar ese proceso de autosanación. Acompañado, algo que vimos demasiado importante es que en el mundo existe desafortunadamente muchísima ignorancia, y la ignorancia es la falta de conocimiento. Y el que tú tengas el conocimiento a través de nuestras certificaciones, no solamente como terapeuta, sino como paciente, y puedas integrar toda esa investigación que hicimos durante 15 años, te permite llegar a una comprensión muchísimo mayor de todas las realidades que habitan en tu vida. Entonces, el hacer esas dos uniones dentro del ecosistema, que para mí es de lo más importante, nos permitió desarrollar centros integrativos que puedan brindar los servicios reeducativos y la tecnología en muchas partes del mundo. Eso nos llevó a ayudarles a muchos médicos y terapeutas a formar sus centros de medicina integrativa o medicina holística. Entonces, el ecosistema es la tecnología, la información, estos centros que van a dar los servicios, y un área que tenemos empresarial muy importante, porque yo creo que los empresarios tienen la capacidad de llegar a miles de personas. El ser empresario es una profesión sumamente valiente, como todas, pero es algo que te permite llegar a un mundo de personas para ofrecerles un servicio, y no solamente hacer el bien y la mejora en las organizaciones, sino también en las familias de cada uno de los integrantes de esa compañía. Por ello, integramos un proceso a través de la tecnología y la información en las empresas, y nos hace tener a las empresas y a los empresarios dentro del ecosistema. Y por último, es la parte agropecuaria. Los animales y la naturaleza requieren de nosotros. Desafortunadamente, en las universidades, mucha de la información que nos proveen es cómo utilizar fertilizantes químicos, cómo utilizar bactericidas, cómo utilizar químicos para que produzcamos en masa y no para que produzcamos en calidad. Entonces, el consumismo desafortunadamente ha provocado que nosotros cada vez tengamos mayor tonelada de maíz, mayor tonelaje de distintas frutas, verduras, pero esto a consta de demasiado químico que provoca una acidificación en el cuerpo, que prolifera algún tipo de patógeno y es el causante de la inflamación y la enfermedad. Entonces, todo eso que hemos creado en el ecosistema nos da la oportunidad de ofrecer un servicio a través de los centros como Anahari, como Amaya, como todos los centros que estamos haciendo por el mundo, de brindarle ese granito de arena a las personas para que cada quien pueda tener acceso a ese despertar y ese libre albedrío que en muchos de los seres humanos ha estado dormido, posiblemente por toda la vida. Hablaste de algo que creo que es fundamental en nuestro propósito, y es el proceso reeducativo, porque creo que no existe algo que pueda reprogramarse o abrir la conciencia más fuerte que la academia, que ser conscientes de que desconocemos algo y abrir nuestra conciencia para conocerlo. Básicamente es eso. Háblanos un poco de la academia, de ese propósito de la academia, de cuando nos acercamos a México y a Colombia Cuántico, ¿cómo puede ser ese proceso desde ese conocimiento para poder? Mira, primeramente te voy a decir algo que es sumamente importante para poderte hablar de la academia. Nosotros estuvimos desconectados desde 1700, donde las religiones se quedan con lo intangible y la ciencia se queda con lo tangible. Eso es muy importante saberlo, porque nos desconectaron al ser del humano, cuando hace miles de años siempre estuvimos conectados con el cosmos, con la energía universal, y de repente se bloqueó. Entonces imagínate separar al ser humano de su alma, de su espíritu, separarlo de su conciencia y dejar la mente y la materia. Eso fue la primera razón de la ignorancia que habita hoy en día en nuestra humanidad, lamentablemente. El volver a integrar estos cuerpos te permite reconectarte con la verdadera esencia
y comprender todas las posibilidades y capacidades que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, esta certificación fue hecha para que los seres humanos encontremos realmente nuestro propósito a través de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra esencia divina, y que no simplemente sea la repetición de patrones y estructuras de 3 generaciones atrás que nos dejaron tal vez el mejor despacho del mundo, que nos dejaron un legado en una compañía cuando realmente no me alimenta mi ser. Entonces, encontrar el propósito desde esa esencia es la primera fase de esta certificación. La segunda es aprender procesos y técnicas basadas en la neurociencia que te permiten entender cómo nuestro cerebro se programa o se desprograma, cómo la influencia de una frecuencia y de una onda tiene la capacidad de deshabilitar o habilitar una nueva creencia, y que todo eso que se formó naturalmente durante nuestro proceso de vida a través de una tecnología y de un proceso reeducativo, tú puedes desvanecer esas conexiones neuronales y empezar a formar nuevas rutas para crear ese personaje que encontró su ser y que va a comenzar una nueva historia. Entonces, desde ese principio comienza la certificación, y dentro de la certificación nosotros preparamos médicos, terapeutas, coach, que van a tener la capacidad de darle ese acompañamiento al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos basamos en la parte de la psicología básica, nos basamos en principios sencillos de cómo se comporta nuestro cerebro, nuestro ser, pero realmente no lo integramos, y la certificación está hecha para poder encontrar lo más profundo de lo profundo. Por eso es la parte de la cuántica, por eso es algo de lo más importante, entender lo profundo de lo profundo detrás de cada realidad. ¿Cualquier persona podría hacer la certificación? Cualquier persona puede hacer la certificación. Muchas personas nos preguntan qué tengo que estudiar, qué carrera tengo que tener para hacer esa certificación. No, esa certificación es un proceso de autosanación a través de una reeducación que te va a abrir los ojos, la mente y la conciencia para que tú puedas decidir qué elegir en tu vida. Así de profunda es esa certificación. Bueno, vamos a terminar hablando de locura, ¿no? Claro. ¿En qué momento la locura, siendo positiva, nos lleva a saltar al vacío, que hemos hablado muchas veces, y que es tan absolutamente necesario? ¿Sí? Es decir, yo siento que también la locura es como la puerta de entrada a ser conscientes de nuestra realidad. Y te he escuchado decir muchas veces, acompañado de eso, pues lo peor que puede pasar es que nos vamos a morir o que nos muramos, ¿cierto? Eso es lo peor. Entonces saltemos. Hablemos un poquito de eso que ha marcado mucho cómo has aplicado tu propósito. Para ello, Vale, te quiero preguntar, ¿qué edad tienes? Yo sé que eso no se tiene que preguntar, pero me gustaría que me compartieras tu edad. 37. Muy bien. Esos 37 años que tú tienes, en realidad ya no los tienes. 37 años de tu vida ya pasaron en ti. En otras personas pasaron 50, en otras 75 y todavía no han unificado su ser y no comprendieron por qué pasaron este camino o esta vida. Entonces, las personas vivimos creyendo que mañana vamos a despertar, que pasado mañana vamos a tener que hacer lo que nos quedó pendiente un día antes, ¿no? Y así pasan los años volando. Y tú mueres y desapareciste. Pero cuando mueres te encuentras con la información que tú elegiste antes de venir. Posiblemente ahorita no tengamos la conciencia para explicarlo o no se pueda decir en palabras. Pero yo lo que digo es que si tú veniste 5 años, 10, 20, 50, 100 y es lo más seguro que tienes en la vida, porque es lo que más te da miedo. El origen parte que mientras más miedo le tengas a la muerte, es que menos estás viviendo. Y si menos estás viviendo, menos te estás reconociendo. Y si menos te estás reconociendo, imagínate qué estás haciendo. No estás haciendo absolutamente nada. Estás perdiendo la vida. Estás perdiendo el tiempo. Y si estás perdiendo el tiempo y la vida y el tiempo es igual al espacio, que eso marca la vida, pues entonces ya estás muerto. Ya estás muerto. Por eso yo siempre digo que si vas a crear algo, hazlo, porque lo peor que puede ser es que te mueras.
¿Me entiendes? Entonces, muchas personas no hacemos por el miedo a lo que va a suceder. ¿Qué puede suceder? Algo mejor. Siempre va a suceder algo mejor. Y entender la muerte es entender la vida. Creo que uno de los saltos importantes al vacío fue donde estamos hoy, que es Anahari. Anahari es un paraíso que queda en Quimbaya, Quindío, Colombia. Háblanos un poco de Anahari y de todo lo que podemos encontrar aquí. Bueno, primeramente, algo muy interesante de Anahari es que los guardianes de este territorio pues nos trajeron aquí, y después de estar aquí me di cuenta de la energía tan impresionante que había, que las culturas antiguas sembraron en este lugar y que es el corazón de Colombia y la puerta a Sudamérica. Entonces el primer paso es comprender que el simplemente hecho de estar aquí es un portal impresionante de luz que te permite estar en una armonía, en una paz. Unido a eso, nosotros metimos el ecosistema de Colombia Cuántico, el cual en Anahari ofrecemos retiros de transformación increíbles a través de la tecnología, del coach con caballos, a través del senderismo, a través de otras disciplinas que integramos, donde convergen la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina cuántica, y las personas vienen y lo que más nutre nuestro corazón y nuestra alma como equipo es que todas las personas se van con el corazón expandido. Y dentro de este tipo de aventuras o viajes con propósito, pues también hay personas que no vienen a un retiro y vienen a vivir la experiencia de una terapia, de un programa completo de terapias. Vienen a aprender, vienen a disfrutar, vienen al restaurante, vienen a ver las más de 255 especies de aves que hay en el territorio, a respirar el aire de Anahari. Y para mí Anahari, como lo dice nuestro video en las redes sociales, es el punto de partida. Es el punto de partida al autoconocimiento, es el punto de partida cuando una persona está en la búsqueda, cuando está en el despertar, y también, ¿por qué no?, cuando hay una ausencia de salud. Cuando existe ya una enfermedad, Anahari es un foco de luz que tiene herramientas e información que puede ser muy sanador para que las personas se integren a su vida. Entonces, se ha convertido en un paraíso, y yo siempre le digo el Disneylandia de la autosanación. Isaac, ¿para qué hago yo coaching con caballos? ¿Qué es el coaching con caballos? Híjole, el coaching con caballos es acceder al campo de información que te permite comprender el origen de los desequilibrios o realidad que pasa en tu vida. Esos seres tienen un corazón tan grande que genera una resonancia en donde te metes a su campo, y a través de los movimientos, la terapia y la guía del experto en el coach con caballos nos hace ver una realidad que destapa tu mente. Lo que hace es destaparte, quitarte la venda de tus ojos para poder entender por qué hoy eres víctima de tu propia realidad que has creado. Víctima de mi propio invento. Víctima de Otra tu propio frase. invento. Desafortunadamente somos víctimas de lo que nosotros calificamos como realidad. Bueno, los invitamos entonces a que despejen sus dudas, sé que quedaron con muchas y esa era la idea. La idea siempre es que a través de la curiosidad podamos descubrir paraísos como este, mundos tan maravillosos como el de la cuántica y la integración y ese ecosistema de autosanación que personas con claridad en su propósito han creado para nosotros. Recuerden seguirnos en nuestro podcast y en nuestras redes sociales.